amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es tu amor, Señor. Es tu amor, Señor. Es su amor, Señor. Es el amor del Señor que está ahí en medio de la tormenta. Es el amor del Señor que está ahí en medio de la dificultad. Si tú en este momento estás atravesando por soledad, en este momento has sentido que te sientes solo, que no hay nadie, que en medio de la dificultad, en medio del problema, hay soledad en tu vida, yo quiero decirte esta mañana que el amor del Señor está contigo. Ese amor que no te va a juzgar, ese amor que nos ama a todos por igual, ese amor del Señor que te quiere abrazar, es el amor del Señor que te dice: hijo, hija mía, estoy contigo. Es el amor del Señor que no te juzga. Es el amor del Señor que te abraza sin importar la situación, sin importar tu pecado. El Señor está contigo. Así es el amor de Él. Así es el amor de Él. Un amor sin reproches, un amor verdadero. ¿Cómo no amarte, Señor? Él te va a buscar. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. Vamos, canta conmigo. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumba, mentira que no rompa para encontrarme a mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, y me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es tu amor, Señor, es tu amor. Estás viendo Dulce Refugio en Casa. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más desde las instalaciones físicas de la iglesia Dulce Refugio en Bogotá, compartiendo con ustedes este nuevo altar familiar. Somos la iglesia Dulce Refugio en Casa y desde aquí estamos saludando a cada uno de ustedes que por una nueva semana que hoy comenzamos nos damos cita para darle gracias a Dios. Bueno, ha pasado este primer día de la semana, bueno, segundo día de la semana, hoy es lunes, y agradecemos a Dios por este tiempo especial que Él nos ha concedido.
reconocemos la grandeza, la misericordia y el amor de Cristo, que como dice su palabra, ese amor que es tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo, que es inmensurable, incomprensible. Aquí estamos. Agradecemos a Dios por permitirnos, repito, comenzar esta nueva semana con la seguridad de que Dios es bueno y ha sido fiel. Esta transmisión es realizada en el marco de la cuarentena, fruto de este virus, esta pandemia que está sacudiendo a todo el mundo. Y queremos hacerlo con un único propósito, y es de fortalecernos en la fe, el orar unos por otros, el reflexionar sobre la palabra de Dios. Espero que podamos estar cumpliendo ese objetivo que nos hemos fijado, y para eso intentamos aquí desde nosotros, desde la producción, desde la edición, desde el trabajo pastoral, intentamos hacer nuestra parte, pero quiero solicitarle que usted haga su parte, y su parte es, uno, conectándose, dejándonos saber que está ahí, saludándonos, como cuando uno entra a una sala, a algún lugar, lo primero que hace es saludar. Cuando vienen al templo o cuando usted me permite estar cerca, pues lo primero que uno hace es saludar. Pues lo mismo, entramos aquí al chat y nos presentamos y nos saludamos. Eso es lo primero. Y lo segundo es compartir. ¿Cómo nos ayuda usted compartiendo? Tome el link de esta transmisión, compártalo, cree un grupo de video en grupo con sus contactos y que otras personas se unan. Yo sé que a veces es un poco incómodo, engorroso, sé que a veces pues por prudencia personal, familiar, laboral no lo hacemos, pero es muy importante inventarnos la manera de que otros sepan que usted y yo nos estamos alimentando de la palabra del Señor para sostenimiento de nuestro espíritu. Así es de que bienvenidos. Queremos saludar a todas las personas que a través del canal 55 TV Telemorisco estamos compartiendo el tiempo de oración. Saludamos a usted, gracias por escribirnos. Nuestro WhatsApp 301-741-6800. Gracias por escribirnos. Será un gusto interactuar, recibir sus motivos de oración, recibir sus actos de gratitud, sus palabras de gracias a Dios, pero especialmente establecer esta bendita comunión en el Señor. Bueno, bienvenidos, aquí estamos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarle para que ore conmigo. Vamos a orar y vamos a presentar este momento delante de la presencia de Dios. Yo siempre les digo, regáleme estos minuticos, o regálese usted mismo estos minutitos. Muy concentradito, muy concentradita, se sienta, se acerca a su cafecito, su agua de panela, lo que usted guste, se sienta con su Biblia en la mano y le pide el favor a los demás que estén muy en silencio y disfrutemos de estos minutos. Son unos cortos minutos para alimentar nuestro espíritu, porque aquí estamos desde Dulce Refugio en casa. ¿Me acompañan? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu santísima presencia, hoy colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, oh Señor, humildemente, que la bendición y la gracia de tu presencia repose sobre nuestras vidas. Tómanos, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos sentir el fuego glorioso de tu presencia entre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que podamos sentir cómo tu grandeza se manifiesta, se revela a nosotros, y con esta revelación gloriosa de tu Santo Espíritu nos bendice, nos alienta y nos ayuda. Señor, gracias por esta conexión virtual. Permite, Señor, que juntos podamos interactuar. Permite que sea una conexión fluida, que nuestros amigos de la televisión en el canal 55 de Telemorisco puedan recibir esta señal y puedan estar conectados, y que las personas que a esta hora en Facebook Live
nos reciben. Señor, que seamos todos edificados a través de este tiempo de bendición. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Cumple, Padre, en nosotros el efecto para el cual tú envías esta palabra. En el nombre del Señor. Amén. Bueno, muy bien. Quiero agradecer y saludar a las personas que en el día de ayer, domingo, nos acompañaron al culto y quienes en un acto de fe participaron de la cena. Gracias por sus comentarios durante el tiempo que estuvimos en vivo y después, a posteriori, quienes escribieron en el chat, en el WhatsApp, quienes se han comunicado, quienes nos enviaron sus fotos. Muchas gracias. Es una bendición el que podamos interactuar. Ayer en el culto compartíamos la palabra sobre por qué es tan importante perseverar. Y la iglesia debe ser una iglesia perseverante. Y planteaba ayer en la predicación 4 cosas en las que la iglesia primitiva perseveraba. ¿Recuerdan? Ustedes que estuvieron. Ahora, si no estuvieron, pues igual se las recuerdo, o si algunas personas quieren escribir para ayudarnos un poco a recordar nuestro culto de ayer. Decía que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, haciendo referencia a la cena del Señor. Y 4, perseveraban en las oraciones. Y como estamos queriendo perseverar en las oraciones, por eso es que estamos en esta transmisión todos los días a esta hora en Facebook Live. Así es de que gracias por hacer partícipe. Espero hayan recibido su conexión bien y que estemos muy firmes. Ahí está el culto grabado. Lo busca por fecha en Facebook o en YouTube, nuestro canal de YouTube. Lo busca por fecha y ahí estamos. Somos una iglesia caminante, no una iglesia estática, una iglesia que avanza, una iglesia que se sustenta en la bendita fe. En el día de hoy, así como la semana pasada, la ciudad de Medellín comenzó un proyecto, una prueba piloto para comenzar a abrir algunos comercios y particularmente algunos centros comerciales. En el día de hoy, al mediodía y hasta las 12 de la noche de hoy, 4 centros comerciales de los más grandes en Bogotá, ubicados estratégicamente en los 4 puntos cardinales, dieron apertura para que puedan comenzar a funcionar. Esto en el marco pues de esta apertura que se está haciendo. Sabemos que, según la explicación de las autoridades, esta prueba irá hasta el 15 de junio, fecha en la cual harán una evaluación para saber y determinar qué va a pasar. Si abren por completo, si le dan permiso a los otros centros comerciales o al comercio en general, o vuelven a recoger, a hacer una cuarentena rigurosa como al comienzo. Bueno, ahí estamos. ¿Por qué estoy comentando todo esto precisamente aquí, en este momento de la oración? Por 2 razones. La primera, porque ¿cuál es nuestro papel como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y la segunda, ¿qué tenemos que decir frente a todo esto? Y a propósito de esto, esta mañana Yad y yo estábamos leyendo un artículo de un editorial en el que unas personas hacen burla de los evangélicos y de los pastores. Y entre otras cosas decía así, creo que también se volvió un meme, entre otras cosas decía así: los evangélicos han quedado en vergüenza y los pastores no sanan a nadie y están escondidos de miedo. Algo así. Y entonces yo me quedé pensando, a propósito de cuál es el tema para desarrollar esta semana, y me puse a pensar, ¿estamos en ridículo nosotros los cristianos evangélicos, nosotros los pastores, que hablamos de que Dios hace milagros, de que Dios sana, de que Dios responde? Usted como creyente en la fe, usted como creyente en la palabra, está en ridículo frente a la sociedad en general, porque no podemos
insisto, demostrar físicamente, científicamente, con cosas tangibles que es la realidad. Entonces, algunas personas desde la iglesia suelen decir, tiene que creer, tiene que tener fe para recibir salvación, para recibir sanidad, para recibir el milagro físico del dinero, de la solución del problema. Y cuando las cosas no se dan, entonces dice, le faltó fe. Ahora, desde el otro lado, las personas cuando no reciben, entonces terminan diciendo, no, eso es mentira, eso es un fracaso, eso es un engaño. Por eso es que es tan importante comprender en qué consiste la fe bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que dice X predicador, X personaje chaucero, o sea, de decir lo que a él se le ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestra fe? Hay un texto en la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16 en adelante, que nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, el apóstol habla de la seriedad del compromiso de una persona cuando ha recibido la salvación de nuestro Señor. Pero también, por un lado, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero por otro lado, yo como individuo, ¿qué es lo que me sostiene en este bendito Evangelio? La fe. Pero la fe, repito, ha sido tan manipulada, tan manoseado el término, que le han hecho decir a la fe cosas que en la Biblia no dice de la fe. Por ejemplo, usted como creyente y como lector de la Biblia ya se imagina el versículo que voy a hacer referencia. ¿Cuál es? Sí, ese, Hebreos 11. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces toman ese texto, lo sacan de donde está escrito todo el capítulo 9, 10, 11 y 12 de Hebreos, que se debe leer completo, no se puede leer solo esa partecita, la sacan y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que yo espero? Espero un mejor trabajo, espero una sanidad, espero ganarme el baloto, espero no sé qué, y ya. Y como yo espero eso, entonces tengo la certeza. Pero déjeme decir que eso no es lo que dice la Biblia. Si usted sigue leyendo, ahí en el libro de Hebreos del capítulo 11, nos va a mostrar una serie de historias, de ejemplos, de personajes que por la fe se mantuvieron, como dice por ejemplo de Moisés, se mantuvo como viendo al invisible. Porque la fe es eso, el combustible espiritual que nos sustenta para mantenernos fuertes y firmes en lo que hemos creído. Entonces, la primera parte del libro de Hebreos, capítulo 11, hace una referencia de cómo por la fe Dios respaldó su palabra, no la palabra del hombre, sino la fe, la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, Abraham recibió el hijo que Dios le había prometido por la fe. Pero ojo, Dios no respaldó el hecho de que Abraham dijera, yo quiero tener hijos. Lo que Dios respaldó fue la promesa, el pacto abrahámico que él mismo había dicho. Yo le prometo a Abraham que, dice Dios, que le voy a dar una gran descendencia. Y es eso. Entonces Abraham se sostuvo fue en la palabra y la promesa de Dios, no en su propia petición, sino en lo que Dios le había dicho. Bueno, y así sucesivamente, hasta que después de la segunda mitad del capítulo 11 de Hebreos, entonces sigue diciendo, pero nos cuenta otras historias que la mayoría no leen. Dice, por la fe, muchas personas murieron al filo de espada. Muchas personas
taparon la boca del león, muchas personas fueron aserradas, muchas personas murieron apedreadas. ¿Por qué murieron apedreadas? ¿Porque les faltó fe? No, todo lo contrario. Permitieron que fueran aserradas y apedreadas porque se sostuvieron firmes en la fe. Por eso, Hebreos 11:1, cuando dice después la fe, la certeza de lo que se espera, a lo que se está refiriendo es lo que acababa de decir en el capítulo 10, que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que nos mantenemos firmes para la esperanza gloriosa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Yo me sostengo he creído en el Cristo Redentor, en el Cristo Salvador, en el Cristo que está entre nosotros mediante el Espíritu Santo y que viene. El Espíritu que el Dios que nos acompaña. ¿Qué es lo que espero? Que el Señor me fortalezca. Por eso, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, versículo que usted se lo sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 13, Filipenses 4:13, pero en el versículo 14 dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Lo que quiere decir el versículo es que yo soy capaz de hacerle frente a todo lo que venga porque Cristo me fortalece. Sé tener abundancia, sé tener escasez, estoy acostumbrado a vivir bien, como a estar en estrechez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor me da la fortaleza para afrontar cualquier situación. Entonces, de acuerdo al artículo que les estaba contando que leímos, no es que hayamos quedado en ridículo, no quedamos en ridículo, porque hay una pandemia. No, lo que estamos diciendo es que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este virus, en medio de toda esta cuarentena, en medio de toda esta crisis social, económica, financiera, en medio de todo esto, Dios nos sostiene. Por el contrario de ser ridículo, somos la esperanza. Bueno, y no yo, ni nosotros, la palabra de Dios. Hablando de Hebreos 11, hay una historia ahí mismo en Hebreos 11 que dice que por la fe Rahab la ramera fue liberada cuando los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó. Y cuando yo leo eso, entonces quisiera narrarles un poquito. Jericó, la primera gran ciudad que los israelitas van a conquistar después de 40 años de atravesar el desierto. Se para Josué, envía a unos espías. Los espías van a reconocer la tierra para saber cuál va a ser lo que va a ocurrir, porque Dios va a destruir Jericó y van a ser las primicias. La ciudad de Jericó, sus lujos, sus ganados, sus tesoros, sus joyas, sus alhajas, sus telas finas, sus animales, todo va a ser la primicia para consagrárselo a Dios. Entonces, vienen los espías, entran al muro, un muro que la Biblia lo describe tan ancho que hasta 3 carros podían correr por encima de la muralla. Estamos hablando de una muralla de algo más de 10 metros de ancho, y ahí vivía Rahab. La Biblia la describe como Rahab la ramera, así se conoce, Rahab la ramera. Una persona que seguramente era desechada de la sociedad y que ganaba el sustento propio y el de su familia vendiendo su cuerpo. Ahora, esta mujer los recibe, los mete allá en su choza, en la cueva donde vive, y esta mujer le dice a los espías: yo sé que Jehová los ha entregado esta ciudad en sus manos, pero les ruego que así como yo los he cuidado, me prometan que me van a cuidar. Pues bueno, ellos le dijeron, vamos a hacer un trato. Las personas, cuando nosotros vengamos y Jehová nos entregue toda esta ciudad en las manos, las personas que estén viviendo aquí en esta casa, ellos serán sanos. Y entonces, hay una historia aquí en el libro de Josué, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 17. Quiero que me acompañen. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos.
cuando llegue a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos los familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No le cuentes a nadie el trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. Ojo, versículo 21 dice: de acuerdo, respondió ella, así se hará. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron mientras ella ataba la soga roja a la ventana. Quiero que observen cuando yo hablo de señales de fe, de actos de fe. ¿Qué es lo que a ella la sostuvo? Por eso en el libro de Hebreos dice que Rahab fue sostenida porque estaba confiando en la palabra que le dijeron. Podrían decir, ¿y por qué Rahab no dice voy a cuidar mi ciudad y yo tengo fe de que no van a destruir? Porque es que la fe no es para satisfacer unos caprichos individuales. Ahí es donde decía al comienzo que el término ha sido tan manipulado. No, la fe es confiar en las palabras del Señor. A Pablo se le dijo que va a padecer. Cuando Pablo se convierte, viene la revelación y le dice: yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y si usted recuerda la biografía de Pablo, sabrá cuántos sufrimientos tuvo. ¿Y por qué soportó todos estos sufrimientos? Porque tenía fe. Fe es descansar confiada y firmemente en la palabra del Señor. Lo que tenemos aquí es que esta gente le dice: hey, mire, este cordón rojo por el cual vamos a descender, vamos a agacharnos y vamos a bajar. Recuerde, la casa está en un muro. Pero este cordón rojo tiene que estar colgado en la ventana de su casa. Lo curioso es que nunca se supo cuánto tiempo ocurrió desde ese momento que los espías estuvieron hasta cuando regresaron los espías y Jericó fue destruida. No se sabe. ¿Una semana? Tal vez. ¿Un mes? Tal vez. ¿2 meses? Tal vez. Pero de una cosa, Rahab estaba segura. ¿Vieron el versículo 21? Desde el momento en que ellos se descolgaron, Rahab colgó el cinto rojo en la ventana de su casa. Desde ese momento. Eso significa, cuando dice el libro, por el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que a Rahab la sostuvo. Rahab se sostuvo desde ese momento confiada que cuando llegara ese día ellos iban a ser salvos. Ojo, Rahab no estaba confiada que ese día no iba a llegar, que es donde la gente agnóstica, los ateos, los críticos, las personas que no entienden nada de la fe cristiana se ponen a hablar, perdónenme el término, se ponen a hablar babosadas, se ponen a hablar tonterías, se ponen a hablar cosas que no saben, acusándonos de cosas falsas que distan de la realidad. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza de saber que Dios tiene todo bajo control. Rahab no podía evitar que su ciudad fuera destruida. ¿Porque tenía fe? No. Ella lo que estaba era confiada en la palabra que estas personas, por voz de Dios, le había dicho. ¿En qué consiste su fe en este momento? ¿En qué consiste su fe en este instante? Ojo, ¿consiste en que no va a existir pandemia? No, al contrario. Bendito sea Dios, porque ¿saben qué pasa con esta pandemia? No es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra. Mateo capítulo 24, y en los postreros tiempos habrán pestes por todo lado. Pues bueno, bienvenida a la peste para cumplir la palabra. Así de que mi fe ¿queda en ridículo porque vino una pandemia? No, mi fe se fortalece porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Y en mí, Dios ha hecho promesas de sustento.
Espero estarme haciendo entender y quisiera comentarles, quisiera que usted comente un poco el concepto que estoy tratando de desarrollar en esta hora. ¿Cuál es el concepto? La fe es una lámpara de Aladino para frotarla y abracadabra como un mago, genio, tráigame esto. Eso no es la fe. Eso es otra cosa. Un evangelio diferente. No, eso no es el evangelio de la palabra del Señor. El evangelio de la palabra del Señor es sostenidos como viendo al invisible. Rahab puso una señal. Una señal. Este cinto rojo, este cordón rojo por donde los espías bajaron y descendieron, va a ser la señal de que yo confío en la palabra del Señor. Yo no sé cuál es su señal de fe. ¿Quiere tener una señal de fe? Ahora, para nosotros recuerden que las cosas físicas no tienen ningún efecto. Algunas personas se han aprovechado de esto y metiéndole todo tipo de esoterismo, entonces le venden que el trapo rojo, que la agüita, que la rosa, que el pañuelo. Vayan al templo para que el pastor unja el pañuelo y luego lo vayan y lo pongan sobre los enfermos. Pero claro, tienen que pagar la cuota. No, el evangelio no es eso. Pero el evangelio es de fe, el evangelio es espiritual. Y yo quiero motivarle para que tenga un acto de fe. Un acto de fe puede ser esta oración que vamos a hacer en este momento. Esta mañana hablaba con un par de personas, con varias personas de hecho, que me estaban contando algunas promesas que Dios les ha cumplido. Uno en particular me decía cómo en medio de la crisis han seguido compartiendo su compromiso financiero que ellos voluntariamente habían hecho. Y viene el temor. En medio de esto viene la cuarentena, comienza la cuarentena y lo despiden del trabajo, y sin embargo siguieron fieles. Hoy estaba firmando un nuevo contrato de bendición. ¿Saben? Y otras personas en medio de su acto de fe han recibido. Y cuando reciben y cuando ellos están recibiendo su bendición, inmediatamente se acuerdan de mantenerse firme en la fe. Ahora, lo que yo les quiero decir es que usted está en las manos de Dios. Ahí está. Hagamos un acto de fe. ¿Cuál fue el acto de fe de Rahab? No sabe cuándo va a venir, pero desde ya, desde este mismo momento, pongo mi cordón rojo en la ventana. Porque sabía que cuando llegara ese momento, ellos iban a ser salvos. Yo quiero que en este momento usted se una conmigo y hagamos una oración de fe. Y si quiere, señálelo en su calendario. Casi todos tenemos un calendario detrás de la puerta. Yo en mi oficina, ahí detrás de la puerta, tengo un calendario grande. Voy a colocar un círculo y lo voy a marcar ahí. Hoy. Y voy a decir, voy a hacer un acto de fe, de confianza, de esperanza en el Señor. Dios no nos va a dejar humillados. Hubiera querido haberle contestado a la persona que sube estas cosas en Facebook, como dije al comienzo, ridiculizando nuestra fe, cuando es todo lo contrario. El justo por la fe vivirá. Vamos, unámonos. Oremos. Padre, te doy gracias en este momento por la bendición de reunirnos en torno a esta conexión virtual. Señor, hoy recordamos la historia de Rahab, una mujer que estaba olvidada, desechada de la sociedad y utilizada. Y sin embargo, Señor, fue la única que salvó cuando vino la destrucción de Jericó. De la misma manera, Señor, humildemente levantamos a ti esta oración, la elevamos delante de tu presencia. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú tomas nuestras oraciones como en una copa y son presentadas. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Señor, que tú fluyas de una manera especial y sobrenatural. Si alguna persona ha sido víctima de desprecio, de bullying,
de burlas, se han reído, han intentado ridiculizarle su fe en este momento, yo te pido, Señor, que tú llenes, inyectes una gran porción de renovación de su fe y que podamos recordar las palabras, que estamos, Señor, sostenidos en tus manos, que estamos sostenidos en tu presencia, que tú eres nuestro protector, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Que todo lo que nos ocurra, Señor, cada enfermedad, cada crisis, cada necesidad, cada dolencia, va a ser exclusivamente porque tú lo permites, y al final cada cosa nos hará entender que fue lo mejor, porque cada cosa tiene un propósito de parte tuya. Hoy, Señor, me uno con cada persona que a través de esta conexión se une en este acto de fe, cada persona que está elevando a ti esta oración. Fortalécele, aliéntale, ayúdale y permite, oh Señor, que cada uno sintamos como un bálsamo de bendición renueva nuestras fuerzas, nuestros huesos, nuestra carne física es renovada en alegría, y nuestro espíritu, Señor, entramos como a un oasis de tu presencia, porque tú, oh Señor, nos sustentas, nos alientas y nos bendices. Señor, gracias te doy por cada una de las personas que han recibido ese milagro tuyo. Gracias, oh Padre Celestial, por cada persona que en este momento puede sentir que tú estás fortaleciéndole, porque quizás han venido en unos días de crisis, de problemas, de dificultades, pero ahora, Señor, inyecta en su espíritu, en su alma, en su mente, en su ser, inyecta, Señor, como Rahab, una señal de fe, de saber que tú no nos olvidarás, que tú no nos dejarás, que para ti, Señor, somos como la niña de tus ojos, que tú nos cuidas y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Firmes en el Señor. ¿Cuál es su acto de fe? El de Rahab fue colocar en la ventana de su casa este cordón rojo, para recordar cada vez que levantaba su mirada, un día va a venir una destrucción, pero mi casa y yo seremos salvos. Bueno, eso era lo que decía la señal de fe de Rahab. Esta noche usted ha levantado esta señal de fe. ¿Qué dice esta señal de fe? Cuando usted recuerde, va a decir: Jehová está con nosotros. Jehová no nos va a dejar, no nos va a olvidar. Bueno, amigos, muchas gracias. Como cada fin de cada oración, quiero agradecerles por sus comentarios e insisto, déjenme saber qué está pensando usted en esta hora con respecto a este tema que estoy planteando en este momento. Y si tiene alguna gratitud de fe, de algunas palabras como acciones de gracias a Dios, pues por favor hágalo, animémonos unos a otros con nuestras palabras diciendo que Dios es fiel. Bueno, dos cosas. La primera, por favor, déjenos su like, y la segunda, comparta por favor este link, porque estamos sostenidos en la gracia del Señor. Bueno, un abrazo. Recuerden, somos la iglesia Dulce Refugio en casa, y desde aquí, desde casa, seguimos siendo un lugar de Dios para descansar en su presencia. Un abrazo, un abrazo. Hasta pronto. Gracias por ver nuestra transmisión en vivo. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Somos Dulce Refugio en casa. Gracias por ver nuestra transmisión en vivo. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Somos Dulce Refugio en casa.